muchas veces no sabemos cómo orar. Por eso Pablo escribe y dice allí en Romanos que cuando no sabemos cómo orar, ¿quién nos auxilia? ¿Quién nos ayuda? El Espíritu Santo, intercediendo en nosotros o por nosotros con gemidos indecibles, hablando en lenguas. Por eso es importante la oración en el Espíritu, orar en lenguas. Es una oración certera, una oración que da en el blanco, una oración que quizás no sabemos por quién o por qué estamos orando, pero el Espíritu Santo está dirigiendo esa oración. Ahora, el mismo Espíritu que nos ayuda en la oración, en el Espíritu, valga la redundancia, en lenguas, es el mismo Espíritu que inspiró la palabra. Por eso en la palabra también encontramos modelos de oración, ejemplos de oración. Jesús nos enseña el modelo máximo de oración, el Padre Nuestro, allí en Mateo capítulo 6. Y por todas las Escrituras encontramos hombres, mujeres de Dios, oraciones tremendas, las cuales nosotros las hacemos bien en leer, en aprender, en imitar o en tomar esas promesas por las cuales oraron y presentar nosotros nuestras peticiones. Yo quiero hablar de la oración, pero quiero hablar de motivos de oración, o los motivos por los cuales debemos orar, los cuales el Espíritu Santo reveló a Pablo en 3 cartas muy especiales, que son las cartas que Pablo escribió desde la cárcel, desde la prisión. Cuando estuvo preso en Roma por 2 o 3 años, Pablo envía varias cartas, entre ellas 3 que están en la Biblia: Efesios, Filipenses y Colosenses. 3 cartas que son una joya. Tremendo esto, porque pensar que Pablo estaba preso, podría pensar él, bueno, se detuvo mi ministerio, mi apostolado, estoy detenido por las circunstancias, pero aún así, en ese momento de oscuridad y de aprisionamiento, fue un tiempo muy fructífero para él. Y escribió joyas. Efesios, Filipenses y Colosenses son joyas, son regalos para la iglesia. Y en estas 3 cartas, Pablo presenta, hablando a quienes van dirigidas las cartas, dice que él ora por ellos. Y ora, y el motivo de oración que presenta, o los motivos de oración que presenta, terminan redundando en una sola cosa. Podríamos resumirlo en un solo punto: a favor de la iglesia, que crezca, que haya crecimiento, que haya madurez, que Cristo sea formado en los creyentes, que menguemos nosotros y que Cristo crezca en nosotros. Ese es el resumen de todo por lo cual Pablo va a orar. Pero en estas 4, ustedes verán ahí, tengo el pizarrón hoy que, gracias a los hermanos que colaboraron en ayudarme con todo esto, quiero leer con ustedes los motivos de oración que Pablo presenta por las iglesias y detenerme en estos motivos. Y son motivos por los cuales siempre conviene orar, siempre conviene tenerlos presentes. Y son oraciones eficaces, oraciones certeras. ¿Tienen ahí sus Biblias? Bueno, vamos a leer, no exageradamente, pero vamos a leer los textos en cuestión. Primero vamos a Efesios capítulo 1, versículo 15 al 23. Efesios 1, 15 al 23. ¿Tienen ahí? Dice: por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros. Pablo va a incluir siempre la gratitud, el agradecimiento por la iglesia, por los hermanos, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la cual Él os ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros lo que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándoles a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, en este tiempo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Por supuesto que esto no va a ser exhaustivo, simplemente quiero extraer 4 puntos de oración, 4 motivos de oración por los cuales siempre estar orando. El primero está en Efesios, como dijimos, capítulo 1, versículo 15 al 23. Y el primer motivo por el cual Pablo ora
o presenta una necesidad, es para que lo conozcan a Él. Dice, oro para que la iglesia sea llena de su conocimiento. Su conocimiento. Su conocimiento. La razón más importante para Pablo, y van a ver que en las 4 oraciones se entremezclan, se entrecruzan y varias cosas son repetitivas, pero es que conozcan al Señor, que tengan un encuentro con el Señor. No de oídas, como dice Job, te había conocido, sino ahora mis ojos te ven, que tengan un encuentro transformador. Y Pablo dice que crezcan, oro para que tengan conocimiento de Él. Dice, este conocimiento no viene por leer un libro, por escuchar muchas predicaciones, por tener información. Dice, este conocimiento viene por revelación. Dice, con sabiduría y por iluminación, o por luz, vamos a decir. Pablo va a decir, yo oro para que tengan un encuentro con el Señor. ¿Se acuerdan Pedro, cuando le dice, Jesús pregunta, ¿qué dice la gente que soy? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, oye Pedro, esto no te lo reveló nadie, esto te lo reveló mi Padre, porque tuviste un encuentro con Él. Y Pablo dice, ora para revelación. Revelación es quitar un velo. ¿Se acuerdan cuando sacaban fotos en rollos todavía? ¿Se acuerdan? Algunos capaz que las fotos siempre fueron en el celular. No. En una época las fotos se imprimían. En una época las fotos había que ir a revelarlas, ¿se acuerdan? Revelar es sacar de la luz, de la oscuridad a la luz. Revelar es quitar un velo, quitar algo que está oculto. Y Pablo dice, yo quiero que tengan revelación, que sea alumbrado su corazón. Y esta es una oración certera, hermanos, en el clavo. Cuando tú ores por tu familia, cuando tú ores por tus hijos, cuando tú ores por los hermanos de la iglesia, Señor, que te conozcan es lo más importante. Yo puedo transmitir información, yo puedo enseñarle principios de chiquito y por supuesto que la palabra que es sembrada de niño va a dar fruto, pero Señor, si no tengo un encuentro contigo, eso es lo que transforma todo. Ora por conocimiento, el cual viene por revelación, esa sabiduría que viene del cielo, para que Dios les dé luz, entendimiento. Pero dice, toda esta revelación, sabiduría, luz, iluminación que recibe el corazón, redunda o tiene por objetivo enseñar o que aprendan, que conozcan, pero en primer lugar, la esperanza. Dice allí, la esperanza a la cual Dios los ha llamado. Vamos a hacer otra. ¿Esperanza japonesa o con Z? ¿Con qué va? Bueno, hermano. Hugo, ¿después lo editas esto? Hermano, nuestra esperanza no avergüenza, dice la Biblia. Cuando conoces a Cristo, cuando conoces a Dios cuando tenés un encuentro con Él, cuando tu vida es transformada por Él, llega a tu corazón algo que no hay en este mundo, que es esperanza. Esperanza en la eternidad, esperanza en el más allá, esperanza para mañana. La esperanza del creyente no radica en nuestras capacidades, en nuestra elocuencia, en lo que podemos hacer, radica en Cristo. Entonces, cuando uno lo conoce a Él, uno conoce la verdadera esperanza. Y dice además, riquezas en gloria. Digo, oro para que tengan revelación, sabiduría, luz, conocimiento de Él, para que sepan la esperanza a la cual los ha llamado. También para que conozcan las riquezas. ¿De qué? ¿Materiales? ¿De qué? De su gloria. Y algo más que dice al final. Dice la supereminente grandeza de su poder. Primero voy a poner supereminente porque es muy largo, ustedes después lo escriben. Supereminente grandeza de su poder. ¿Usted cree que Cristo es poderoso? ¿Usted cree que Cristo tiene riquezas en gloria para usted, hermano? Acá en el cielo, en la eternidad, pero también aquí que se manifiestan. No estamos hablando de riquezas en lo material necesariamente, pero el Evangelio enriquece el alma. Que uno tenga paz es enriquecimiento, hermano.
que uno tenga tranquilidad de su conciencia, que no lo esté remordiendo, eso es riqueza, hermano. Que uno tenga esperanza y perspectiva de un mañana, de un futuro, eso es riqueza. Que usted tenga una familia establecida, eso es riqueza, hermano. El Evangelio enriquece verdaderamente. Porque Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Yo no sé si va a enriquecerte materialmente, no sé si te va a prosperar, si vas a ser millonario, no importa eso. Pero el Evangelio es riqueza. Cristo es riqueza. Y dice, cuando uno tiene conocimiento, que no viene por información, cuando uno tiene un encuentro con el Señor, revelación, sabiduría, luz, uno conoce la verdadera esperanza. Uno conoce las riquezas que hay en el Señor. Y dice, lo que más quiero es conocer de Jesús. Quiero orar, quiero acercarme a Él, quiero conocerlo a Él, quiero conocer su palabra. Me doy cuenta que es un baúl, dice Jesús en una parábola, que del gran precio, creo que hoy la tendrán que estudiar en la Academia de Obreros. Dice, hubo un hombre que compraba perlas, pero encontró una perla en un campo, dice, todas las que tenía las vendió con tal de adquirir aquella gran perla. Cristo es la perla preciosa, la cual vale la pena perder todo lo demás. Perder y dar olvidarnos de todo lo demás y adquirir a Él, buscarlo a Él, conocerlo a Él, tener un encuentro con Él. Cristo es más valioso que todo lo que puedas tener. Cristo es más valioso que un diploma. Cristo es más valioso que las riquezas de este mundo. Pero no solamente eso, dice, también quiero que conozcan la grandeza de su poder. Hermano, ¿has experimentado la grandeza del poder de Dios? ¿Has experimentado un cambio? ¿Has experimentado la transformación? Y comienza a hablar de esa grandeza, dice, esa grandeza de poder. Levantó a Cristo de entre los muertos, lo sentó a lugares celestiales, le dio un nombre sobre todo nombre. Y todo esto, este conocimiento de Jesús, redunda en una cosa final: su señorío. Todo esto, lo que Pablo dice, yo quiero que conozcan y entiendan que Jesús es el Señor. El señorío de Cristo. Hermano, que Cristo es el Señor significa que sea tu amo. Que sea quien te gobierna. Que no sea alguien a quien te acercás nada más para decirle, Señor, quiero que hagas esto, aquello, lo otro. Te acercás para decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué es lo que tú quieres para mi vida? Tú eres el Señor, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en este cuerpo, lo vivo en la fe de Jesucristo y vivo para Él. Respiro para Él, para su voluntad. Conocerlo a Él es conocer su señorío. El segundo motivo de oración que Pablo presenta en el capítulo 3, versículo 14 al 21, donde dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, reitera, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Mira lo que dice el versículo 16. Para que os dé conforme a la riqueza de su gloria. Otra vez, riqueza de su gloria. ¿Qué pide Pablo que le dé? El ser fortalecidos con poder en el hombre interior. Entonces, la segunda razón por la que Pablo va a pedir oración, o va a estar orando por la iglesia, es por su fortaleza. Esto está en el versículo 14 al 21, énfasis en su fortaleza. Segunda razón por la cual está orando, hermanos. Por la fortaleza del Señor. Y dice, no una fortaleza física, dice fortaleza en tres áreas. En primer lugar, dice, con poder, con el verdadero poder del Espíritu Santo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Con poder, una fortaleza en el hombre interior. Ay, ay, ay. El hombre interior es el nuevo hombre. Cristo te va a Pablo pide que sean fortalecidos
pero para que el hombre interior sea fortalecido. El hombre nuevo, la mujer nueva. De modo que si alguno está en Cristo, ¿cuándo están en Cristo? Amén. Nueva persona son. Nuevos hombres somos. Nuevas mujeres son. Por lo tanto, el hombre interior, este hombre exterior se va desgastando, se va enfermando, se va consumiendo. No obstante, el interior se renueva de día en día, dice la Escritura. Y es ese hombre interior el que tiene que ser fortalecido. Ustedes miren los frutos del Espíritu, son todos para el hombre interior. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eso fortalece al hombre interior. Pero es con poder que el hombre interior tiene que estar firme. Por eso Pablo dice, cuando habla de la armadura de Dios, dice: vístanse con toda la armadura de Dios para el día malo, a fin que habiendo pasado el día malo, ¿cómo se encuentren? Firmes. Pablo sabe que viene un día malo, un día de prueba, un día de dificultad, de conflicto, pero ahora para que el hombre interior, para que tomemos decisiones en el hombre interior, en otras palabras, y luego lo dice ahí, por el Espíritu. El hombre interior es el que es gobernado por el Espíritu. Espíritu. Ahora dice, hermanos, el Espíritu Santo se nos dio para disfrutar de su presencia, pero para que gobierne. Ya no tienen que gobernar las emociones, ya no tienen que gobernar ¿cómo puedo decir? Lo que vemos con los ojos. No tiene que gobernar el Espíritu Santo, ya no tiene que gobernar las reacciones, ya no tiene que gobernar nuestra verborragia incontrolable. El hombre interior es el que se sujeta al Espíritu Santo. Y eso tiene que manifestarse exteriormente. No tenemos que hacerlo exteriorizar, manifestarlo a otro. El hombre interior tiene que hacerse ver. Por eso, la metáfora, ¿no? El perro negro, el perro blanco, ¿se acuerda? La metáfora, a quien más alimentemos es quien más va a dominar. Si nosotros alimentamos, el hombre exterior es la carne, si alimentamos la carne con malas conversaciones, con cosas malas que miramos, con el pecado, el hombre exterior va a ganar. Pero si alimentamos el interior, con la lectura, con la oración, con el congregarnos, hermano, ahí vamos a ser fortalecidos. Y todo esto redunda en una sola cosa. Así como el conocimiento redunda en que Cristo sea el Señor, la fortaleza va a redundar en que Cristo habite en nuestros corazones. Cristo habitando. Hermano, el Espíritu Santo fue derramado para que habite en nosotros las 24 horas del día, en todas las decisiones, en todo momento. El Espíritu Santo no se manifiesta solo el domingo en la mañana, en la reunión de la mañana o de la noche. El Espíritu Santo habita en ti. Cristo habita en ti. Tú habitas en el Señor. Y tiene que manifestarse, tiene que exteriorizarse. Entonces, la fortaleza va a redundar en que Cristo habita en nosotros. Si estamos fortalecidos, hermanos, en los días de prueba, de dificultad, de tentación, de lucha, eso va a terminar que al final del día, habiendo terminado todo, sigamos firmes en Cristo. Tercer motivo de oración, está en Filipenses, capítulo 1, versículo 8 al 11. Dice: porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia, en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. ¿Qué es lo que pide Pablo en el versículo 18? En el versículo 9, que abunden en qué. A ver, ¿en qué? Ciencia, conocimiento. En amor. Su amor. Tercer motivo de oración de Pablo. Que abunden en amor. El amor tiene que abundar. ¿Saben lo que significa abundar? Desbordar. Pablo dice: yo quiero que desborden de amor. El amor es algo que... El amor requiere dos cosas para que sea amor. Un objeto a ser amado y una acción para demostrar el amor. El versículo más conocido de toda la Biblia.
Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios ¿a quién? ¿Y qué hizo? ¿Se quedó con ese amor? Se desbordó. ¿Qué hizo? Que dio su Hijo unigénito. El amor no es solamente tener amor por alguien, por algo, es demostrarlo, es desbordarse y hacer algo con ese amor. Llevarlo a las obras, llevarlo a los hechos, materializarlo el amor. Entonces Pablo ora para que el amor no solamente abunde, o sea, que abunde, pero que se desborde, que sea un vaso el cual es llenado constantemente con una jarra y empieza a desbordar, desbordar, desbordar. Dice para que, y va a abundar en qué, en ciencia y en conocimiento. Vuelve a traer la palabra conocimiento, pero agrega ciencia. ¿Sabe la palabra ciencia esa? Puede ser traducida como buen juicio, buen entendimiento. Que ese amor se manifieste en un buen juicio hacia los demás. Buen entendimiento hacia los demás. Buen entendimiento o tener en la mente o considerar a aquellos a quien amo. Y no solamente eso, habla del amor que desborda, que tiene buen juicio, buen entendimiento. Dice que sea un amor sincero. E irreprensible. Lleno de, o dando, lleno de fruto. ¿Lleno de fruto de qué? De justicia. Otras traducciones dicen manifestando el carácter de Cristo. Dice, el amor tiene que abundar, tiene que desbordarse, tiene que ser sincero, tiene que ser irreprensible y tiene que abundar en frutos. Frutos de justicia, frutos de carácter. El amor es algo a ser demostrado y Pablo ora para que la iglesia esté llena de amor. Cuando yo conozco su amor, yo puedo amar a los demás. Yo amo a Dios porque Él me amó primero. Y puedo amar a los demás con el amor con que Cristo me amó a mí. ¿Ustedes recuerdan la parábola que Jesús dice que había un hombre que le fue a perdonar una deuda de X cantidad de dinero y agradeció por ese perdonar de esa deuda? Pero después se encontró con otro que le debía muchísimo menos de lo que él fue perdonado y lo agarraba de la solapa y lo oprimía diciendo devolveme, devolveme, devolveme. Y la conclusión a la que Cristo llega con esta parábola es que al que mucho se le perdona, mucho ama. Y el que mucho entiende cuánto se le perdonó, mucho ama al que lo perdonó. Pero también cuando uno entiende cuánto se me perdonó a mí, cuánto se me amó a mí, mucho voy a poder amar a los que están a mi alrededor. Y más a aquellos que son hermanos de la fe. Y voy a poder sostenerlos. Y voy a poder pensar en ellos con buen juicio. Voy a poder tener la mente de Cristo para ver, para amar. Y lo último por lo que Pablo pide que contigo oración está en Colosenses, capítulo 1, de versículo 9 en adelante. Colosenses 1:9. Por lo cual también nosotros del día que oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sean llenos de conocimiento de su voluntad. Su voluntad. ¿Dónde estaba? En toda sabiduría, lleno del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Él, fortalecidos con poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón
de pecados. Lo último por lo que Pablo ora es para que los creyentes anden en la voluntad de Dios, en el sentido más amplio. La voluntad es el propósito de Dios para cada uno. Pablo dice, cuando uno crece en Cristo, lo que terminará abrazando, al final de cuentas, es la voluntad de Dios. Mi hermano, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es tu Edén, en donde vas a encontrar placer. No lo vas a encontrar en otra cosa. Cuando caminamos fuera de la voluntad de Dios, hay conflictos internos, hay un estancamiento, no hay un avance. Estamos dando vueltas en círculo en el desierto sin llegar nunca a la tierra prometida. Si Pablo ora para que cada uno encuentre y entienda la voluntad de Dios, el propósito de Dios con cada uno. Y dice, pero esta voluntad de Dios, el comprender esta voluntad de Dios, tiene que ayudarnos a andar como es digno. Andar dignos. ¿Sabes lo que significa digno? Dignidad. Dignidad significa cargar un peso sobre nuestros hombros. Hermanos, nosotros somos llamados para cosas grandes en el Señor. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, pero es un peso que se pone sobre nuestros hombros y que tenemos que andar dignos de ese llamado, dignos de esa voluntad. Tenemos que cargarla con honor, por decirlo de otra manera. Si el Señor nos llamó a hacer lo que sea que hagamos, hagámoslo con honor, glorificando su nombre, llevando el nombre de Cristo en alto, con hidalguía, dejando bien en alto su reputación, quién es Él, no dando vergüenza al Evangelio, no dando vergüenza a Cristo, al que nos llamó. No sé si me explico. Entonces Pablo ahora dice, yo quiero que anden la voluntad de Dios, pero anden como es digno. No anden de manera desprolija, desordenada, no anden de una manera escasa. Pero también dice, cuando uno anda como es digno, agradándole. Anden como es digno, agrádenle, den frutos, anden llenos de frutos en toda buena obra. Frutos, bueno, de obras. Miren lo que dice, miren acá la diferencia. Acá son frutos de justicia, acá son frutos de obra. ¿Cuál es la diferencia? El fruto de justicia tiene que ver con el carácter, con el proceso de Cristo en mí. Acá tiene que ver con lo que soy, acá tiene que ver con lo que hago. Acá tiene que ver con lo que Cristo quiere desarrollar en mí. ¿Por qué? Por medio de su amor. Pero su voluntad tiene que ver con lo que hacemos, con lo que llevamos a cabo. Y dice, por último, vuelvo a hablar de algo. Conociendo o creciendo en su conocimiento. Bueno, una media. Y miren si creciendo en su conocimiento no termina siendo de vuelta el primer punto. Y esto es un círculo, hermanos. Por supuesto que hay muchísimos motivos por los cuales orar. La palabra está llena. Pablo ora, oren por mí, a fin de que se abra la puerta para que predique el Evangelio. Me olvidé de mencionar qué pasa cuando somos llenos del amor de Dios. Aquí, de su conocimiento, terminamos reconociendo su señorío. Cuando somos llenos de su fortaleza, Cristo habita, se manifiesta en nosotros. Cuando somos llenos de su amor, termina diciendo el texto de Filipenses, somos, lo dice de esta manera, para gloria y alabanza de Dios. De alguna manera, la mejor alabanza que podemos dar tiene que ver con el amor. Y lo último con lo que termina diciendo este pasaje es para que participen de la herencia. Habla de la herencia de los santos. Hermanos, hacer la voluntad de Dios es la mejor herencia que podemos dejar. Es lo mejor en lo que podemos invertir. Quizás no tengamos muchas riquezas, quizás no logremos grandes, según el mundo, grandes éxitos, mayor trascendencia, gran popularidad. Pero el hacer la voluntad de Dios es la mejor herencia que podemos dejar. Porque la herencia tiene que ver con legado, tiene que ver con lo que dejo, con lo que le doy a otros, con lo que transmito a otros. Entonces el diablo va a estar empecinado en anular todo esto en nosotros. Va a estar empecinado en quitarte del centro de la voluntad de Dios. Va a estar empecinado en atacar tu santidad,
tu consagración. Va a estar empecinado en poner piedras en el camino. ¿Por qué? Porque no quiere que terminemos haciendo la voluntad de Dios. Pero para hacer la voluntad de Dios necesitamos conocerlo a Él. Quien lo conoce a Él sabe que la supereminente grandeza de su poder nos da fortaleza. Cuando uno es fortalecido en el hombre interior, uno puede amar, puede abundar en ese amor, puede desbordarse, puede dar frutos de carácter, y eso va a llevar indefectiblemente a querer vivir para el Señor, haciendo su voluntad, agradándole en todo, andando como es digno y dejando una herencia de justicia. Estos 4 motivos de oración que Pablo presenta y que hoy he compartido con ustedes es algo que siempre tenemos que tener presente, porque es la oración que conviene. Por supuesto, reitero lo que dije recién, hay muchísimos otros motivos por los cuales orar. Claro que sí. Pero yo sé por el Espíritu Santo que en esta mañana hay gente que necesita conocer al Señor, que no ha tenido un encuentro con Él, que necesita conocer su amor, conocer la esperanza, conocer su perdón, tener un encuentro cara a cara con Él. Que ya no sea el Dios de mis padres, ya no sea el Dios que predica el pastor, ya no sea el Dios de la iglesia donde voy, ya no sea el Dios del hogar, que sea mi Señor. Alguien en esta mañana necesita reconocer el señorío de Cristo, necesita volver a Él, necesita arrepentirse. Alguien en esta mañana necesita ser fortalecido. Alguien está en debilidad, alguien está en alguna lucha, en algún conflicto. Alguien se siente que no puede más, que necesita que se tenga los brazos. Alguien esta mañana necesita una inmersión, un bautismo del amor de Dios. Primero conocer el amor de Dios, experimentar el amor de Dios, el cual llevó a Jesús a morir por nosotros. Necesitas quizás recibir el perdón, recibir el abrazo del Padre, entender que Cristo murió de brazos abiertos para recibirte. Pero también quizás alguien esta mañana necesita una doble dosis de amor para sostener a alguien, para perdonar a alguien, para consolar a alguien, para entender a alguien, para soportar a alguien. Hoy quizás alguien esta mañana necesita reafirmar su compromiso con la voluntad de Dios, entender a lo que fuimos llamados y que nada ni nadie nos puede mover del centro de su voluntad, porque si nos mueven del centro de su voluntad podemos perder la herencia, podemos perder el legado, podemos perder lo que Dios nos ha dado para dar a otros. Entonces yo entiendo por el Espíritu Santo que esta mañana en alguno de estos cuatro motivos de oración calzan al dedo conforme a nuestra necesidad, conforme a nuestra situación. Y aquí está esta mañana aquel que tiene un nombre que es sobre todo nombre. Y si estamos hablando de la oración, motivo de oración, no podemos terminar de otra manera que no sea orando. Orando, para que Cristo se revele, para que seamos fortalecidos, para que seamos llenos del amor y para que nos ayude el Espíritu Santo a caminar en su voluntad. Ponete de pie esta mañana.